En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Comienza el Evangelio diciendo que Jesús, al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, se va a un lugar solitario para orar. Fíjate cómo la tristeza, Jesús siempre en todo momento va a hacer oración, pero ¿qué haces tú en los momentos de tristeza, de pérdida? Jesús no se estaba aislando, quizá estaba pidiendo a Dios consuelo, tal vez estaba pidiéndole a Dios también sabiduría para ver qué seguía, cuál era el siguiente paso, pero se pone a orar y luego lo busca la gente y viene la multiplicación de los panes. Llama la atención cómo están ligados estos dos acontecimientos. Por una parte la tristeza que desemboca luego en un milagro que hace el Señor, se conmueve, se compadece de aquella multitud. Es decir, Jesús no se queda solo con su tristeza, con su angustia, sino que viendo la necesidad de aquella gente, los atiende. ¿Pero cómo los atiende? Dice ahí que con 5 panes y 2 peces que alguien compartió. Siempre reflexionamos en el hecho de compartir y cómo el Señor puede hacer milagros con lo que nosotros damos. De hecho, el Evangelio de ayer, domingo, nos hablaba de no ser avariciosos y de lo que tenemos compartir. Pero aquí viene otro signo. Muchas veces los padres de la iglesia encontraron en los 5 panes y los 2 peces la Eucaristía. Y al hablar de estos 2 elementos, panes y peces, algún padre de la iglesia como San Hilario de Poitiers reflexionaba sobre palabra de Dios y Eucaristía, cómo nos alimentan. Y les dice a los apóstoles: denles ustedes de comer. Es a los ministros de la iglesia que se nos encomienda alimentar al pueblo de Dios con la palabra de Dios y con la Eucaristía. Y así el Señor hace el milagro de alimentarnos, de consolarnos, de fortalecernos por medio de la palabra y de la Eucaristía. Que nos acerquemos siempre con devoción a la Santa Misa, porque recordemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y que Jesús es el pan de vida que ha venido a alimentarnos. Acerquémonos siempre con fe y devoción a la Eucaristía y no olvidemos que hay otros que también necesitan ser consolados por nosotros en medio de nuestras penas y de nuestras tristezas, que siempre estemos dispuestos a compartir, a animar, a fortalecer. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pasen muy bonito día.